decir su nombre completo? Alejandro Rosales Mondragón. Ok. ¿Su nivel educativo? Maestría y, maestría finalizada y actualmente terminando el doctorado. Ok. ¿Su especialidad? Es maestría en estudios culturales y el doctorado es en ciencias sociales y humanísticas. Ok. En cuanto a su experiencia. Bueno, mi experiencia, trabajé en el área de rehabilitación. Estuve trabajando más o menos, creo que 4 o 5 años en el CRIT, el Centro de Rehabilitación Infantil. Posteriormente he dado consulta privada, llevo ya más o menos alrededor de 16 años en consulta privada. Doy actualmente, desde el 2017, estoy impartiendo la materia de psicopatología para estudiantes de medicina en la UNICH. Entonces, el enfoque que se tiene en la UNICH es como un enfoque social, ¿no? La medicina intenta más o menos que el programa tenga bases tanto médicas, pero también un conocimiento sobre interculturalidad, sobre antropología médica. Entonces, el perfil desde el cual pensamos la psicopatología tiene estos dos componentes. Sí, un componente científico, descriptivo, de clasificación, pero también tomando en cuenta todas las variables culturales del entorno en el cual nos encontramos. Los chicos hacen muchas visitas a las comunidades, entonces se tiene que tener muy claro cuáles pueden ser las variables o las variantes dentro de un diagnóstico desde el punto de vista al menos de la psicopatología, pero también de las distintas patologías que ellos ven, ¿no? Entonces mi experiencia pues ha sido esa. Vale. Pues bueno, ahora sí, empezamos con la entrevista. Sí, ¿Ok? sí. ¿Cuáles considera que son los objetivos principales de la psicopatología? Bueno, mira, al menos para mí, dependiendo desde el punto de vista que nosotros veamos la psicopatología. Desde el punto de vista tradicional, tendría que ver con clasificar, con describir, ¿no? Signos y síntomas, aunque también tengo ahí mis diferencias con respecto a pensar los signos. Los síntomas es claro, ¿no? Si pensamos la psicopatología desde un punto de vista más amplio, al menos yo la pensaría desde un punto de vista descriptivo, sí, como el CIE-11, CIE-10, el DSM-5, todas las versiones que han tenido, desde un punto de vista descriptivo y clasificatorio, ¿sí? También me interesan mucho, sí, los estudios, al menos en neurobiología, es decir, no solamente pensar las enfermedades mentales desde un punto de vista descriptivo, sino, digamos, de qué forma el sistema nervioso se relaciona con el propio cuerpo y con el entorno, ¿sí? Cómo las estructuras cerebrales están implicadas también en las alteraciones psicopatológicas. Digamos, sería como desde mi punto de vista, al menos un segundo ángulo desde el cual se puede entender la psicopatología. Entonces yo la entendería como descriptiva, como experimental o neurobiológica, y un tercer aporte tendría que ver con una psicopatología quizás de orden psicodinámica o histórica, en donde revisemos no solamente el estado actual del paciente, ¿sí?, sino también los hitos a lo largo de su historia que derivan en una manifestación psicopatológica. Entonces, desde esos tres puntos de vista, yo entiendo a la psicopatología: descriptivo, neurobiológico, ¿sí?, e histórico o psicodinámico, ¿no?, tomando en cuenta pues las experiencias a lo largo de su vida que pueden incidir en depresión, ansiedad, ¿no?, o cualquier otro tipo de manifestación. Sí. Vale. Pasamos con la siguiente. ¿Por qué es importante Sí. la psicopatología dentro del campo de la salud mental? La psicopatología dentro del campo de la salud mental. Bueno, al menos igual, aquí habría como otra, digamos como la respuesta que nosotros podríamos pensar más obvia, ¿sí? Es que la salud mental podría ser un estándar, ¿no?, de lo que sería normal, de lo que sería estar bien, ¿sí?, de lo que sería ser funcional dentro de un entorno. La psicopatología, desde este punto de vista, nos serviría para saber
cuáles serían aquellos indicadores que podrían alejar a una persona del estado de salud mental, ¿sí? Ahora, desde mi punto de vista, eso es como bastante cuestionable, ¿no? O sea, ¿qué sería salud mental, sí? ¿Cómo la podríamos definir? ¿A partir de qué tipo de parámetros? ¿Sí? Entonces, la psicopatología sí nos puede dar algunos indicadores, pero desde mi punto de vista también es bien importante pensar en la propia percepción del paciente, en su bienestar, en el sentirse bien, ¿no? En ver la forma a través de la cual se relaciona con su mundo, con su entorno, ¿sí? No solamente pensar la salud mental desde lo que yo como clínico, como psicólogo, puedo considerar la salud mental, sino también la experiencia subjetiva del paciente. Te doy como algunos ejemplos en mi experiencia, ¿no? Ujú. Por ejemplo, cuando trabajé en el campo de la rehabilitación, ¿sí? Parte de mi función era que los pacientes se adaptaran, ¿sí? A la situación en la que se encontraban. Imaginémonos un paciente con algún tipo de amputación. Entonces lo que se pensaba como saludable es que el paciente se adaptara o pudiera como incorporar algunas de las prótesis que se empleaban ahí para que él mejorara. Sin embargo, pensaban solamente en esa salida, como si lo normal o la salida que tuviese que ser tendría que ver con adaptarse, ¿no? A las prótesis o al tratamiento médico que le estaban dando y demás cuestiones. Sin embargo, no, el paciente tenía como otras opciones que lo podrían hacer sentir bien sin que necesariamente la implementación fuera lo normativo por parte de la institución en la que nos encontrábamos en ese momento. Entonces, desde ahí yo tengo como dificultades con respecto a pensar la psicología, ¿sí? O desde la psicología pensar en la salud mental, ¿sí? Porque es como complicado, te digo, saber qué es eso. Y luego está el estigma sobre los psicólogos, ¿no? Es que eres psicólogo Sí. y tienes depresión o ansiedad, ¿no? Se supone que tú debes ser saludable, ¿no? En eso. Y también te digo que es como muy complicado. O también cuando envían como relacionan la salud mental como con ser bueno, ¿no? O sea, no sé, en un caso de violencia, quien tendría que ir al psicólogo es el violentador, ¿no? Y el violentador pocas veces va a llegar con nosotros a No. consulta o ninguna, ¿no? Entonces, como que si tener algún padecimiento mental implicaría ser mala persona y solamente las malas personas tienen que ir al psicólogo. Entonces, eso a mí me genera como muchos problemas, ¿no? Igual, en cuanto a la depresión o ansiedad, ¿a partir de qué parámetros yo podría decir que alguien es saludable mentalmente, ¿no? O tiene una salud mental, ¿sí? Entonces, me interesa más como el bienestar de la persona, el malestar que le puede estar causando, ¿sí? Sobre todo porque son las personas que actualmente me llegan conmigo a consulta, es decir, no llega una persona que no se siente mal, ¿no? Llega una persona que subjetivamente considera que no puede más con su vida, ¿no? Que no puede relacionarse con los otros, ¿sí? Que no tiene como esperanzas, ¿no? Pero que considera que el apoyo psicológico le puede llegar a servir. Entonces digo, técnicamente la salud mental tendría que ser un parámetro, ¿sí? Y la psicopatología tendría que servir como base para entender ese parámetro o para aportar criterios a ese parámetro, para poder describir y clasificar un cuadro y decir, ¿hay salud mental o no hay salud mental en este paciente? Ahora, desde mi opinión, ¿sí? Es bastante cuestionable, es como bastante ambiguo, bastante complejo pensar esta relación de esta manera, ¿no? Como cuadro clínico, salud mental, ¿no? O enfermedad mental necesariamente. Entonces, esa sería como mi opinión al respecto en esas categorías. Ok, vale. Sí. Pasamos con la siguiente. ¿Cuáles son las Sí. diferencias entre psicología, psicopatología y psiquiatría? Okay. Psicología, bueno, es que psicología es un rollo, ya sabes que los psicólogos nos agarramos este, a librazos, a la menor provocación, ¿no? Bueno, el objeto de estudio de la psicología es algo bien complejo, pero de manera muy general, el objeto de estudio de la psicología, dependiendo de qué línea estemos hablando, ¿no? Para los conductistas, evidentemente va a ser la conducta, ¿no? Para los que tienen este enfoque, la conducta sería el objeto de estudio de la psicología y no hay cosa que los pueda mover de ahí, ¿no? Bueno, para los cognitivo-conductuales, el objeto de estudio tendría que ser la cognición. Ellos ya aportan este concepto como de mente, ¿no? Y los conductistas dicen que no, la mente no, o sea,
fuera de ahí, ¿no? Bueno, aunque Skinner se habló de la mente. Entonces ahí podríamos como pensar en uno de los objetos de estudio como la conducta, en otro que tiene que ver con las cogniciones o con la mente. Un tercer punto de vista tiene que ver con las emociones, que los que hacen mayor énfasis en eso son los psicólogos humanistas, ¿no? Y los psicoanalistas toman en cuenta el inconsciente, todos aquellos elementos que se salen fuera del orden, ¿no? De lo racional, todas aquellas... todo aquello que el ser humano puede entender de sí mismo. Entonces, pensemos en que la psicología se está peleando como por definir un objeto de estudio, pero si nosotros queremos como aproximarnos al objeto de estudio, tendría que ver con la conducta, con el pensamiento, las emociones, y si queremos como integrar el psicoanálisis ahí, diríamos que el inconsciente, pero hay psicoanalistas que me vuelan la cabeza en este momento porque dirían que el psicoanálisis no es una psicología, pero eso sería tema de otra entrevista y otro debate, ¿no? Bueno, pero la psicología, ¿cuántos objetos de estudio? Por esos caminos, ¿no? Bueno, conceptuales. La psiquiatría tiene que ver con un enfoque farmacológico, ¿sí? Hasta cierto punto de vista neurobiológico, ¿sí? Descriptivos son los que hacen mayor, quizás, uso, ¿sí? De manera que yo he visto, al menos en mi experiencia, quienes se apegan un poco más al uso de los manuales, ¿sí? Tanto en mayor medida yo creo que el DSM, algunos de ellos también el CIE-11, el CIE-10, ¿no? Creo que todavía lo siguen usando en mayor medida que el CIE-11, ¿sí? Entonces, entre la psicología y la psiquiatría, digamos, el punto de vista farmacológico creo que es el que hace la principal diferencia, tanto en el estudio como en la intervención directamente con los pacientes, ¿sí? Y la psicopatología, ¿no? La psicopatología, me dijiste, ¿no? Psicología, sí. Psiquiatría y psicopatología. Bueno, entonces, la psicopatología para mí es un lenguaje común que podemos utilizar casi entre todos, ¿sí? Si hablamos del DSM-5, nos puede gustar más o menos, pero es una manera a través de la cual nos podemos comunicar, ¿no? Si yo hablo de una depresión mayor, ¿no? Si hago, no sé, si hablo de distimia, ¿sí? Si hablo de trastorno de ansiedad generalizada, de un trastorno de la personalidad, a través de eso podemos establecer un diálogo común entre las diferentes disciplinas, ¿no? Más allá de lo que dentro de nuestros campos podemos llegar a pensar o a situar, para mí la psicopatología y la descripción de un paciente nos permite comunicarnos. Eso sería como la forma a través de la cual la psicología y la psiquiatría nos podríamos llegar a relacionar. Okay. Vale. Sí. A ver, pasamos con la siguiente. ¿Cómo se relacionan estas disciplinas en el ámbito profesional? En el ámbito profesional hay muchas dificultades, ¿no? Mira, desde mi punto de vista, yo no estoy en contra de la medicación, así que yo diga, no, ya ves que hay colegas, ¿no? Tanto conductistas como psicoanalistas principalmente, ¿sí? Que están en contra de la medicación, ¿no? Es decir, no, medicación fuera, ¿no? O sea, el paciente puede vivir sin medicación. En mi experiencia clínica no creo eso, o sea, creo que hay dos tipos de irresponsabilidad para mí. Una, creer que no necesitamos de ningún tipo de medicación, o sea, un paciente, por ejemplo, que llega a consulta contigo, ¿sí? Tiene ideaciones suicidas, ya ha tenido intentos suicidas, creer que solamente con la terapia psicológica, orientación psicológica o psicotratamiento psicoterapéutico, como le querramos llamar, que solamente con eso podemos hacer frente a un cuadro de esa naturaleza, ¿sí? Para mí es una grandísima irresponsabilidad hacer eso, ¿sí? Creo que sí es importante acompañarlos de un tratamiento farmacológico. Bueno, pero existe una irresponsabilidad también en irnos del otro lado y en derivar todo, cualquier cosa al psiquiatra, ¿sí? Me parece también una irresponsabilidad creer que cualquier cosa se puede medicar. Yo creo que no. Creo que en la medida de lo posible un ser humano tiene que hacer frente al sufrimiento, ¿sí? Con los recursos individuales, sociales que tenga, ¿sí? Con las redes de apoyo que tiene para poder hacer frente a las dificultades, a las adversidades de la vida. Venir a la vida es venir a sufrir de u otra manera. No tenemos como grandes opciones. Entonces, para mí es una irresponsabilidad pensar que no necesitamos en ningún momento de la medicación
o recurrir por cualquier cosa a la medicación, porque un niño es muy inquieto, entonces ya, ¿no? Ritalin, ¿no? Metilfenidato, ¿no? O cualquier depresión, ¿no? Sertralina, ¿no? No, entonces hay que tener como mucho cuidado con ello, porque mira, buena parte de los pacientes que me vienen, ¿sí? Que ya han estado en psiquiatría, vienen y ya se automedican. O sea, ya ni siquiera acuden con el psiquiatra porque ya, o sea, se toman el medicamento a la menor provocación posible, pues, ¿no? Entonces, y es por eso, porque quizás no la requerían en algún momento, se derivaron y ahora pues ya ni siquiera van al psiquiatra y ellos ya como que asumen más o menos el efecto que les pueda causar, ya saben inclusive más o menos el tiempo de duración que va a tener la medicación, qué se pueden tomar, qué no, de qué tipo de farmacia, ¿no? Y eso te digo, para mí sí es un riesgo. La automedicación, tanto en psiquiatría como en cualquier otro tipo de patología, para mí sí es un riesgo el hecho de que el paciente pues se automedique y no sabe las consecuencias o los efectos secundarios que eso pueda traer más adelante, ¿no? Pero te digo, también considero que es un problema el hecho de decir que de plano que la medicación no existe. Entonces, entre la psicología y la psiquiatría, sí, y la psicopatología, hay relaciones que son complementarias, pero muy complejas, ¿sí? Y sobre todo cuando nos aferramos como a nuestro propio nicho, ¿no? O sea, y a no querer intentar dialogar con los otros, ¿no? Porque también cada línea de la psicología tiene su forma de entender la psicopatología. Habrá líneas de la psicología que te dirán que no creen en la psicopatología, o sea, que las enfermedades mentales de plano no, o sea, solo pensar en el concepto les puede causar cierto tipo de escozor. Es cierto, puede ser. Sin embargo, si quieres comunicarte con los otros, no puedes tú como encerrarte en tu nicho. Entonces, si tú dialogas con un psiquiatra, con un psiquiatra, con un neurólogo, con un neuropediatra, ¿sí? Pues yo creo que lo importante es encontrar un diálogo, conceptos que sean comunes, a través de lo cual pues podamos trabajar de manera conjunta con los pacientes, ¿no? Entonces, para mí la relación es una relación compleja, que en muchos momentos es necesaria, y la idea es que vayamos pues, construyendo, ¿no? Un diálogo común, un puente, ¿no? Para poder trabajar con los pacientes que así se requiera. Vale. A ver. Vamos con la siguiente. ¿Por qué es importante la evaluación de las funciones mentales? ¿Por qué es importante la evaluación de las funciones mentales? Para saber el estado en el que se encuentra el paciente, su capacidad de juicio, conciencia, memoria, lenguaje, ¿no? Digamos que eso nos permite saber el estado actual del paciente, ¿sí? Poder conocer también qué tipo de patología, de padecimiento pueda tener, más allá de que se lo tengamos que comunicar o no, para que nosotros podamos conocer la forma en que el paciente se encuentra, se relaciona con uno y se relaciona con su entorno. Y también para irlo ubicando, ¿no? Te digo, dependiendo, ¿no? Te digo, si en cuanto al contenido del pensamiento, qué cuestiones pueden estar ocupando, ¿no? En este caso, sus preocupaciones, ¿no? Si hay más componentes de ansiedad, si hay más componentes depresivos, ¿sí? Si hay ideas delirantes, por ejemplo, eso nos sitúa también, no solamente para saber en qué situación se encuentra, sino para más adelante poder hacer un pronóstico, para poder saber más o menos el tratamiento que nosotros podemos dar. Por ejemplo, si yo evalúo las funciones psicológicas de un paciente y hay un contenido delirante o hay alucinaciones, pues claro que no lo voy a poder tratar solamente yo, ahí sí requiero del acompañamiento de un psiquiatra, ¿sí? No sé, si hablamos de la memoria, ¿no? ¿Qué edad tiene el paciente? Un paciente de 60, 70 años, las funciones de la memoria se han ido deteriorando, pues estamos muy probablemente frente a una demencia, ¿no? Entonces, evaluar las funciones psicológicas es importante para poder, sí, más que emitir un diagnóstico, conocer la situación del paciente, pensar en un tratamiento y en un posible pronóstico, ¿no? Si es un paciente, imagínate, de 60, 70 años, que está empezando a tener problemas en la memoria, ¿no? Tanto declarativa como pragmática, ¿sí? Hay un deterioro progresivo, además hay componentes de ansiedad,
pues el pronóstico o el tratamiento que ya sea a nivel psicológico o con interconsulta podemos brindar, pues es para que estas funciones no se deterioren. Distinto a que si este paciente tuviese 30 años, ¿no? Tiene como otro tipo de características o es un paciente más pequeñito. Entonces, evaluar las funciones psicológicas, digamos, de manera concreta es para pensar en un tratamiento y un posible pronóstico de ese tratamiento y también quiénes podemos trabajar con este paciente. Pasamos con la siguiente. ¿Cuál es su opinión sobre el CIE-11 como sistema de clasificación? Fíjate que me gusta, es un poquito menos rígido que el DSM-5, ¿sí? El DSM, mira, me gustan los dos sistemas. Tengo más problemas yo creo con el DSM-5, pero desafortunadamente es el que más tengo que utilizar, ¿no? Para poderme comunicar con mis colegas, porque es el que más utilizamos. Pero el CIE-11 me gusta, ¿sabes qué? Yo creo que porque doy clases de medicina, aunque enseño los dos, digamos, los dos modelos, ¿sí? Creo que en medicina, con los estudiantes, con los compañeros que no tienen quizás especialidad en psiquiatría, ¿sí? Es con el modelo en que mejor me puedo comunicar con ellos y para ellos es mucho más fácil de poder aproximarse, ¿no? A los trastornos mentales, a los padecimientos. Tiene menos características así como tan específicas como el DSM-5 y permite quizás al checar el manual o ese apartado específicamente poder tener una visión como mucho más general del trastorno, del padecimiento. El DSM-5 es como mucho más estructurado, creo que tiene muchos errores, ¿no? Muy fuertes, ¿no? Sin embargo, en cuanto a la descripción de los criterios diagnósticos, los elementos que componen los criterios diagnósticos, es muy completo, pero creo que ese exceso como de rigidez a veces no permite pensar en el paciente tal y como te lo encontrarías en un consultorio. Es decir, si no cumple con las no es depresión, híjole, no lo sé. O sea, hay pacientes que uno diría, híjole, o sea, no cumple con todos los criterios, pero mi corazonada es que saliendo de aquí es capaz de desvivirse, pero no cumple ni con los criterios de una depresión mayor, ni con una bipolaridad, ni con un trastorno persistente, por ejemplo, ¿no? Una distimia. No cumple con esos criterios, pero entonces no por eso es que este paciente no va a estar deprimido, ¿no? Entonces, sí, me gustan los dos modelos. Es más fácil para mí el CIE-11, pero creo que para comunicarnos con los colegas, por lo general utilizamos el DSM-5. Ok, justamente iba otra pregunta relacionada, pero ya la contestó ahí. Sí. Pasamos con la siguiente. Desde su perspectiva profesional, Sí. ¿qué utilidad tienen los sistemas de clasificación? Creo que lo venía diciendo para comunicarnos, ¿sí? Ese es el principal, la principal función. En muchas ocasiones no creo, salvo en algunos, quizás en algunos trastornos del neurodesarrollo, en las demencias, ¿no? Los trastornos neurocognitivos. Es importante poder dar un diagnóstico a veces, ¿sí? Pero creo que los sistemas de clasificación nos permiten comunicarnos entre colegas, tener una perspectiva descriptiva del paciente, es decir, cómo lo encontramos, contar con ciertos criterios, ¿sí? Para poder pensar frente a quién estamos, para poder pensar qué tipo de padecimiento puede tener el paciente, ¿sí? Pero también creo que hay que tomárselos como con mucha cautela, como te decía en la pregunta anterior. No pensar que un paciente necesariamente va a tomar o va a tener cada una de las características diagnósticas. Es bien complejo. Fíjate que se han hecho experimentos en donde diferentes profesionales evalúan como a un mismo paciente y si mal no recuerdo, el nivel de coincidencia es menor al 50%. Es decir, cada quien da un diagnóstico o una categoría distinta. Creo que lo más importante es que pensemos en las características que tiene y a partir de las características que tiene poder pensar en una intervención, ¿sí? Otro ejemplo, el autismo, ¿no? Que ahorita hay un boom sobre ello. Pensar en el autismo como categoría cerrada, y yo creo que es uno de los principales problemas que tiene el DSM-5. Creo que esa es de las categorías que a mí menos me gustan,
porque es una categoría donde cabe cualquier cosa, ¿sí? Entonces, cualquier cosa puede ser autismo y dar el diagnóstico así nada más porque sí, híjole, a veces es como complicado. Mejor pensar en las características que tiene y a partir de las características ver de qué manera se puede trabajar con el paciente. Pensemos en la socialización, adaptación, motricidad, comunicación, pensamiento, ¿sí? Y a partir de esas características poder trabajar de manera conjunta, pero no necesariamente a través de una como categoría así, ¿no? Como general. Ok. Entonces te digo, sí es importante, pero sí hay que tomárselo como con mucha cautela. ¿Sí? Mm, Pasamos con otra. ¿Qué es un cuadro clínico? Bueno, un cuadro clínico está compuesto por criterios diagnósticos que nos van a dar como resultado cierto tipo de trastorno. ¿Sí? Un cuadro clínico, la teoría nos dice que está compuesto por signos y síntomas, sin embargo yo ahí veo un problema, ¿sí? Ajá. Porque cuando hablamos de signos, es decir, la psicopatología desde el DSM-5 parte de un modelo médico, ¿sí? Bueno, si nosotros hablamos de signos y síntomas, que es lo que nos dice el DSM-5, cometen para mí un error, porque en semiología médica un signo es algo observable, pero es algo objetivo. ¿Sí? A ver, si yo tengo gripa y ahorita me estuvieran así saliendo los mocos, es un signo. ¿Sí? O si me hacen un estudio de sangre, serían signos, es decir, es algo objetivo, ¿no? Biológicamente objetivo, no hay manera de que tú puedas decir que no. Si yo tengo un cuadro, una infección respiratoria, pues van a haber signos visibles. Si yo te digo que me duele la cabeza, que me siento cansado, esos serían síntomas. En psicología no tenemos signos. O sea, es decir, casi todo el DSM-5 no vamos a encontrar signos, vamos a encontrar síntomas. Entonces, desde mi punto de vista, un cuadro clínico, desde el punto de vista psicológico, tiene síntomas que nos permiten poder conjuntarlos, ¿sí? Dentro de una categoría para poder pensar en algún tipo de trastorno, si le queremos llamar de esta manera, aunque, digo, yo no conozco el nuevo modelo, pero supuestamente el siguiente DSM va a eliminar la categoría de enfermedad mental o creo que hasta de trastorno. Entonces se va a pensar en otra manera de entender la psicopatología. ¿Sí? Pero un cuadro clínico tendría que ver con una serie de síntomas, ¿sí? Que podemos clasificarlos dentro de una categoría que derivan en un trastorno psicológico, psiquiátrico, ¿no? Dependiendo la perspectiva desde la cual nos encontremos. Vale. A ver. Ok, esta sería la última pregunta. ¿Qué recomendaciones sugiere para los estudiantes que desean formarse como psicólogos o psicólogas? Como psicólogas y psicólogos, bueno, ya que estamos hablando de psicopatología, ¿sí? Sí que estudien, que conozcan todos los modelos, que siempre tengan pero también que siempre tengan una actitud crítica hacia los modelos. No quiere decir como defenestrarlos nada más, como decir no sirven, no. Hay que estudiarlos. Crítica tiene que ver con descomponer algo y a partir de descomponerlo entender, digamos, en qué puntos pudiera no tener cierto tipo de congruencias este modelo, ¿sí? En el cual estamos estudiando. Entonces, conocerlo bien y a partir de conocerlo tener una perspectiva crítica hacia estos modelos, que estudien los modelos de tanto del CIE-11 como del DSM-5, que se instruyan en todas las teorías psicológicas, o sea, no intentar ser todólogos, pero mientras están estudiando la licenciatura, poder conocerlas a profundidad de todas, ¿sí? No cerrarse únicamente, es que yo soy conductista, entonces no existe la mente, ¿no? Cuando eso no es, ni siquiera es estudiar tu propio modelo ni a tus propios teóricos que sí han considerado históricamente a la mente, ¿no? O casarte con el psicoanálisis y entonces creer que, vaya, que no existe como, no sé, es que son de repente, no sé, pelearte con la ciencia, por ejemplo, ¿no? Totalmente, ¿sí? O pensar que los otros modelos son solamente superficiales, o pensar que los otros modelos solamente atacan al síntoma, pero no se van a las causas, ¿no? El conductismo también ataca las causas, las contingencias, es, digo, un modelo muy interesante. El psicoanálisis también es un modelo
muy interesante poder conocer, ¿no?, las diferentes perspectivas, el humanismo, la neurobiología, ¿sí? Intentar estudiar todo, lo más a profundidad que puedan y posteriormente, sí, quizás no casarse, pero centrarse en una de las líneas o de las corrientes de la psicología, pero no defenestrar lo otro únicamente porque a mí no me gusta, porque mis profes dicen que eso no tiene evidencia, o si tiene evidencia que es una evidencia superficial, o que solo ataca al síntoma y malas causas, ¿no? Entonces, no casarnos como con cierto tipo de consignas que no nos permiten conocer, ¿sí?, a profundidad la condición humana, llamémosle mente, llamémosle conducta, llamémosle inconsciente, llamémosle emociones, ¿no? Creo que eso, ¿no? Intentar conocer a profundidad las teorías y también pensar que la realidad es una manera, digamos, es un gran texto, leer la realidad también, ¿no?, y contrastarlo, ¿sí? Contrastar la realidad con lo que nosotros leemos. Nuestra experiencia es bien importante. Entonces, eso, estudiar, no casarse, es decir, sí pensar, ¿sí?, al menos desde mi punto de vista, en tener un modelo, ¿sí?, sobre el cual trabajes, es decir, tener una filosofía, una epistemología, metodología, una técnica, ¿sí?, a partir de la cual trabajes, ¿sí?, pero conocer por qué no elegiste las otras corrientes, ¿sí?, y pensar que tienen aportes muy, muy interesantes, ¿sí? Y lo otro, no solamente estudias la teoría, pero también pensar en la realidad, ¿no?, en lo que tú mismo puedes estar percibiendo, en lo empírico, ¿sí?, en la forma en que te relacionas, pues, con un paciente, ¿no? Para mí esas serían las recomendaciones generales que le podría ayudar a los estudiantes de psicología, que tomen su propio criterio, sí, que los profesinos, digamos, sí nos tomen en consideración el conocimiento, pero que tampoco se casen, ¿no?, con lo que un profe les pueda comentar o decir, ¿no? Serían como mis recomendaciones.